Jesús, precioso Cristo. Te amamos, Jesús. Invocamos tu nombre, Señor, en esta tarde, esperando que nosotros podamos encontrarte y disfrutar de ti, Señor, en esta tarde. Háblanos al corazón, Señor. Toca nuestro espíritu, transfórmanos, Señor, con tu palabra, precioso Cristo. Transfórmanos con tu palabra. Nos encomendamos a tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En la hermosura de la santidad, tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre, sentado a la diestra del Padre estás. En la hermosura de la santidad, tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre, sentado a la diestra del Padre estás. Enviará desde Sión la vara de su poder. 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 Tú eres Dios, 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 tú eres Dios. Solo uno fue hallado digno
vara de su poder enviará desde Sión, la vara de su poder enviará desde Sión, la vara de su poder. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Solo uno fue hallado digno. 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 En la hermosura de la santidad, tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre. Sentado a la diestra del Padre estás. Enviará desde Sión la vara de su poder. Enviará desde Sión la vara de su poder. Solo uno fue hallado digno. 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 Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesucristo. Te exaltamos en esta tarde, Señor. Cantamos de tu persona, precioso Jesús. Tú eres la piedra que desecharon los edificadores, pero has llegado a ser la piedra angular, Señor. La piedra preciosa, escogida, Señor. Te amamos, precioso Jesucristo. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación.
Aleluya, precioso Jesús. Aleluya, Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres el mediador de un nuevo pacto, Señor. Tu preciosa sangre habla mejor que la de Abel, Señor. Podemos entrar con confianza, Señor, a este lugar santísimo, Señor. Precioso Cristo, por medio y a través de tus méritos, Señor. Solamente por medio de ti nos podemos acercar al Padre, Jesucristo. Tú eres el camino, la realidad y la vida, Jesús. Hoy echamos mano de ti como la vida eterna para acercarnos a nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya, precioso Jesús. Confiado me acerco a trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia. Tu gloria me levanta,
Altísimo Señor. Con confianza nos acercamos a ti, Jesús, confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Los cielos por mí, cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste por mí, traspasaste los cielos, sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste cielo, sacerdote, te alabo, te exalto, confiado me acerco a ti, trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, en los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, sacerdote, traspasaste los cielos por ti, traspasaste los cielos, sacerdote, te alabo, te exalto, sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto,
Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Te exaltamos y te alabamos, Señor, porque tú eres el gran y sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Padre, Señor. Nuestra roca, nuestro fundamento, Señor. El renuevo, Señor, que nos da vida cada mañana, Señor. Cuando al entrar en tus escrituras, Señor, comemos de ti, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestro gran y sumo sacerdote, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Llénanos de ti, Señor, en este día, Señor. Amén. Amén. Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por la reunión de iglesia. Es un precioso tesoro que tú nos has dado para ser fortalecidos, Señor, para recibir pues tu dirección. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque nos has dado entendimiento, Señor. Señor, tú buscaste a la oveja que estaba perdida y nos has encontrado, Señor. Con gozo nos has traído al redil y alumbraste nuestro entendimiento, encendiste nuestra lámpara, Señor, nuestro espíritu humano, para poder volver en sí, Señor, y regresar a la casa de nuestro Padre. Señor, estamos en tu casa, estamos en tu morada, donde tú estás, donde estamos nosotros, tus hijos, y donde podemos recibir alimento, Señor, espiritual. Podemos recibir a Cristo como nuestro pan de vida, Señor, al Espíritu como nuestra agua de vida, y podemos recibir todo lo que es Dios. Así que te damos gracias y ponemos delante de ti este tiempo. Rogamos tu ayuda para hablar la palabra y también para escucharla y ponerla en obra, Señor, por práctica. Así que pedimos tu gracia multiplicada y derramada sobre nosotros, Señor, en esta tarde. Bendice este tiempo de comunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel, en el capítulo 1, y hemos hablado, ¿no?, de la historia que montó este joven amalecita, y hemos hablado de cómo pues Amalec representa nuestra naturaleza pecaminosa carnal,
nuestra humanidad sin Dios. Eso representa a Amalek. Y hemos hablado pues de este asunto, cómo la carne pues está presente en nosotros, pero Dios ha prometido raer de debajo del cielo pues la memoria de Amalek para siempre. Entonces sabemos esto y nos lo revela la Escritura. Y hemos hablado de este joven amalecita que llegó delante de David para darle aparentemente una buena noticia, la muerte de Saúl. Y de hecho, este joven amalecita se acreditaba pues la muerte de Saúl. Y sabemos, lo hemos hablado, ¿no? Esto era completamente una mentira, aunque hemos hablado de dos escenarios, ¿no? El primero, del que ya hemos hablado, que es el verdadero, donde Saúl murió verdaderamente en la batalla, ¿no? Esto lo vimos en Primera de Samuel, en el capítulo 31, específicamente del versículo 4 al 6, allí se aclara de una manera contundente, ¿sí?, que Saúl murió pues en la batalla contra los filisteos, porque cuando Saúl se vio gravemente herido, entonces le dijo a su escudero: mátame para no ser escarnio de los filisteos. Y el escudero pues tuvo gran temor y no mató a Saúl, pero Saúl se aventó sobre su propia espada, y una vez que el escudero se dio cuenta de que Saúl estaba muerto, entonces él también se quitó la vida, el escudero. Entonces sabemos que el amalecita solamente llegó a David con una gran historia, pero era mentira. Y hemos hablado de el segundo escenario, que qué hubiera pasado si esto fuera verdad, que el amalecita hubiera dado muerte a Saúl. Bueno, hubiera sido algo muy, muy trágico, por la razón de que Dios le dio a Saúl la instrucción de que peleara contra este pueblo amalecita en Primera de Samuel capítulo 15, y Samuel no obedeció el mandato de Dios. Aunque Saúl venció en aquella batalla, perdonó lo más valioso de Amalek, y Dios lo desechó por esa situación. Y bueno, hemos planteado estas dos situaciones. Hoy vamos a hablar un poquito de la reacción que tuvo David cuando este joven amalecita le dio el informe a David de que Saúl había muerto. Y vamos a ver aquí el versículo 11 y 12 para ver cuál fue la reacción de David ante la noticia de la muerte de Saúl. Y dice aquí segunda de Samuel capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído, a filo de espada. Bueno, el versículo 11 nos dice que David y sus 600 hombres, al conocer la noticia de que Saúl había muerto, entonces ellos rasgaron sus ropas en señal de duelo, de dolor, de una profunda angustia, de un dolor sincero por la muerte de Saúl. Bueno, David y sus 600 hombres, recordemos que los hombres que estaban al lado de David, estos 600, eran hombres valientes, eran hombres de guerra, ¿sí? Y de hecho, cuando hablamos de la descripción de estos hombres valientes de David, veíamos cómo ellos tenían rostros como de leones, pero en este momento ellos los vemos tristes, los vemos llorando, los vemos lamentándose, y hasta ayunaron todo aquel día por esta noticia de la muerte de Saúl, de Jonatán, del pueblo de Dios. Entonces podemos ver en David y en sus hombres algo muy distinto al amalecita. A diferencia de este joven amalecita, quien llegó con atuendos también así igual, que mostraban aparentemente un profundo dolor por la muerte de Saúl, ¿sí? Aunque en realidad ya hemos hablado de esto, este hombre no sentía nada, este joven amalecita. Su mentira era solamente una apariencia de dolor, pero era falsedad. O sea, él de hecho hasta se vistió ahí se puso ceniza en la cabeza, rasgó sus vestiduras y llegó como en señal de un profundo duelo, de un profundo dolor por la muerte de Saúl. Pero todo esto era fingido, todo esto era un montaje, ¿no? Esto era falso,
por este joven amalecita. Pero vemos que en David y en sus hombres esto era genuino. Y aquí vemos una diferencia entre el joven amalecita que solamente montó algo falso, ¿de acuerdo? Y David y sus hombres que con sinceridad rasgaron sus ropas en señal de un profundo dolor, de un profundo duelo, ¿no? De una tristeza muy grande por la muerte no solamente de Saúl, sino de Jonatán y del pueblo de Israel. Entonces vemos a David y a sus hombres con un verdadero dolor, amados hermanos. Ellos no estaban fingiendo como sí estaba fingiendo el joven amalecita. Entonces podemos ver que era muy sincero este dolor de David, y lo vemos por la reacción de David y de estos hombres. Ya hemos leído estos dos versículos, el 11 y el 12. David y sus hombres rasgaron sus vestidos, ¿sí? Comenzaron a llorar, comenzaron a lamentarse, y de hecho no probaron alimento hasta al finalizar aquel día. Entonces esto nos deja ver que David y sus hombres sentían un profundo dolor sincero y genuino por la muerte de Saúl, de Jonatán y del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y había motivos de sobra para estar así, con dolor, con tristeza, llorando, lamentándose. Y el versículo 12 nos aclara el motivo profundo los motivos de este dolor tan profundo que estaba experimentando David. Miren, hermanos, llegar a este punto no es tan fácil. O sea, lo que vamos a ver en este versículo 12 nos habla muy bien de David, pero también de sus hombres. Y yo creo que, fíjense, Jesucristo, hablando de los últimos tiempos, Mateo 24, dice que el amor, dice que la maldad va a ser multiplicada y el amor de muchos se va a enfriar. Esto nos habla de una insensibilidad en los seres humanos que se va a experimentar. O sea, de escuchar la muerte de alguna persona, de la desgracia de algún pueblo completo. De pronto esto va a causar insensibilidad en el corazón de los seres humanos. Pero la idea es que en el pueblo de Dios no suceda lo mismo. Y nos damos cuenta de esto, amados hermanos. O sea, podemos escuchar las desgracias que suceden en otros países o en nuestra propia nación, ¿no? Escuchamos, no, pues hubo el deslave de un cerro por las lluvias, ¿no? Y de pronto todo un pueblo quedó sepultado y de pronto vemos en las noticias cómo llegan a entrevistar a una persona que no encuentra a un familiar, y esto ya no se convierte como en un motivo de sentir dolor por esas personas, sino ya se convierte hasta un motivo de morbo, ¿no? O sea, como que ¿qué pasó más? A ver, ¿cómo habrá sido, no? ¿Cómo habrá quedado sepultada toda esa colonia, no? En fin, solamente estoy poniendo como un ejemplo, pero esto ya no es causa de dolor. Y lo que estaba experimentando David y sus hombres era algo muy genuino. Y ellos estaban llorando y lamentándose, y estaban hasta ayunando, y tenían un profundo dolor, una profunda tristeza. Y el versículo 12 nos da la razón por la que David y sus hombres se encontraban en esta situación. Y dice el versículo 12, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Fíjense, este versículo 12 nos muestra el motivo del llanto, de la profunda tristeza de David y sus hombres, y es por cuatro cosas. Número 1, por Saúl. Número 2, por Jonatán. Número 3, por el pueblo de Jehová. Y número 4, por la casa de Israel. Entonces David y sus hombres tenían motivos de sobra, para sentirse tristes y con un profundo dolor, porque el pueblo de Dios, porque el rey de la nación de Israel, porque el ejército, porque la casa de Dios, porque su amigo Jonatán habían caído en esta batalla contra los filisteos. Entonces, cuando David se entera de esto, él comenzó a llorar, no comenzó a fingir como el amalecita. Miren, Amalec ilustra nuestra naturaleza humana pecaminosa. Nuestra carne, amados hermanos, finge dolor cuando no es verdad.
Yo puedo ahorita hacer una escena de drama, ¿no? Y puedo hasta conmover tu corazón y hacerte llorar, de veras. Una vez un hombre me decía, fíjate que me invitaron a Estados Unidos a compartir la palabra de Dios. Dice, entonces llegué y agarré una guitarra toda rota, sin cuerdas. Estaba toda mal esa guitarra. Y entonces estaba ahí la gente, me invitaron a compartir. Agarré esa guitarra y comencé a rasgarla. Y comencé a decirles, fíjense, nosotros somos como esta guitarra, que podemos ver que está rota, que está vieja, que está maltratada, que ni siquiera tiene todas las cuerdas para poder tocar bien la guitarra. Dice, pero fíjense que aún así puedo tocarla. ¿De acuerdo? Dice, no hubieras visto. Toda la gente estaba llorando con ese mensaje. Y tú te pones a pensar, bueno, ¿qué de bíblico está en ese mensaje? Pero conmovió a la gente. Entonces la carne te puede conmover, la carne puede llegar con un montaje, amados hermanos, y puede aparentar dolor, puede aparentar tristeza, puede aparentar un profundo dolor, pero es una gran mentira. Eso fue lo que sucedió con el joven amalecita y representa la apariencia de la carne. La carne puede aparentar un profundo dolor, una profunda tristeza, lamentación y llanto, ¿sí? Por algunas situaciones. Pero vemos que en David y en sus hombres esto era genuino y tenían razones de sobra para sentirse así. ¿Por qué? Porque el rey de la nación, porque su amigo Jonatán, porque el pueblo de Dios y la casa de Israel habían caído ante el ejército filisteo. Entonces, ¿qué diferencia? La carne aparenta muchas cosas. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Y tú? ¿No? Y la carne aparenta. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Aleluya, gloria a Dios. Y por dentro estás que no cabes, ¿no? La carne es así. La naturaleza pecaminosa es así. Y bueno, aquí vemos esta diferencia entre el joven amalecita, que es pura apariencia, que llegó igual así con, nos dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, que vino con rotos sus vestidos, ¿sí? Con tierra sobre su cabeza, y llegó delante de David postrándose y haciendo reverencia. Pues bueno, si comparamos el versículo 2 con el versículo 11 y 12, podemos decir, pues hay similitud entre cómo se presentó el joven amalecita y cómo se encontraba David y sus hombres al enterarse de la muerte de Saúl, Jonatán y de la casa de Israel. Y podemos decir, pues también el amalecita estaba igual que David, pero no es verdad. O sea, uno estaba aparentando, el amalecita, que representa nuestra naturaleza pecaminosa carnal, y David y sus hombres, que realmente sí estaban sintiendo este profundo dolor por la pérdida que habían experimentado. Entonces, fíjense bien, David y sus hombres lloraban, número uno, por Saúl. Saúl, sabemos que era el rey de Israel, el ungido de Jehová. O sea, David así se expresaba de Saúl. No lo menospreciaba. David siempre lo reconoció como el ungido de Jehová. Y la muerte de Saúl fue un acontecimiento muy lamentable en Israel. Fue algo muy sensible la muerte de este hombre. Muchos en Israel deseaban la muerte y la caída de este hombre, y muchos otros no, ¿de acuerdo? Pero este hombre era el que representaba a la nación de Israel delante de Dios, Saúl. Entonces, su caída, su pérdida, su muerte fue algo muy sensible, fue algo que tocó a la nación de Israel, ¿de acuerdo? O sea, una vez muerto Saúl, el pueblo desfalleció. Eso ya lo vimos en el capítulo 31 de Primera de Samuel. Cuando el pueblo de Israel, cuando el ejército y el pueblo se enteraron de la muerte de Saúl y de Jonatán, huyeron.
abandonaron Israel. Y esto dio motivo para que los filisteos pudieran venir y ocupar las ciudades de Israel. Aún del otro lado del Jordán, dice la Biblia, ahí donde habitaban la tribu de Manasés, de Efraín, de Rubén, perdón, de Manasés, y no me acuerdo la otra, aún ellos, cuando escucharon que Saúl, su rey, el ungido de Dios, cayó muerto, entonces ellos abandonaron las ciudades y dejaron deshabitadas la ciudad de Dios, y fue habitada por los filisteos. Entonces la muerte del ungido de Dios, la muerte del rey de Israel, fue un acontecimiento muy sensible para todo el pueblo de Dios. La muerte de Saúl fue la pérdida de Israel y la pérdida de la ciudad de Dios. O sea, no fue poca cosa la muerte de Saúl, y ya hemos hablado de eso anteriormente. Bueno, fíjense que aunque Saúl no tipifica a Cristo, pero es interesante que podemos ver que tantos David y sus hombres, ya leímos versículo 11 y 12 de 2 de Samuel capítulo 1, lloraron y lamentaron por la muerte de Saúl, quien era el ungido de Dios. Y la Biblia nos presenta a Jesucristo también como el ungido de Dios. Y cuando Jesús estaba cargando su cruz para subir al Gólgota y ser crucificado, nos dice la Escritura en Lucas capítulo 23, versículo 27, que seguía a Jesucristo una gran multitud del pueblo y de mujeres, dice ahí la Biblia, que lloraban y hacían lamentación por él. ¡Qué tremendo! Igual que David y que sus hombres. Aquí podemos ver a un grupo de mujeres que lloraban y que se lamentaban por que Jesús sería muerto en la cruz. O sea, estas mujeres podían reconocer a Jesucristo como el ungido de Dios. Así como David y sus hombres también lloraban y lamentaban por la muerte de Saúl, podemos ver que con Jesucristo sucedió algo similar. Hubo un grupo, aunque sea pequeño, de mujeres que lloraban. Ahí estaba seguramente María Magdalena, ahí estaba su madre María, estaban otras mujeres que acompañaron a Jesús donde quiera que él iba, y podemos ver que aquí estaban cerca de Jesucristo y estaban llorando y lamentándose por lo que le estaba sucediendo a Jesucristo. Entonces podemos ver cómo David identificaba a Saúl como el ungido de Dios, como el rey de Israel, y Jesucristo es el verdadero ungido de Dios. Jesucristo es el rey no solamente de Israel, sino de todo el universo. Y aquí podemos ver esta situación. Entonces vemos que David y sus hombres estaban realmente llorando. Estos hombres que tenían rostros de leones ahora estaban derramando lágrimas genuinas, sinceras, porque ellos estaban sintiendo este profundo dolor a causa de la pérdida de toda la nación de Israel, es decir, la muerte de Saúl, el ungido de Dios. Bueno, número 2, David y sus 600 hombres lloraban por Jonatán. Y sabemos que Jonatán fue un amigo de David. De hecho, cuando hablamos de esta amistad entre David y Jonatán, hablamos del significado de Jonatán. Y Jonatán significa dado por Dios, ¿no? O también significa regalado por Dios. Jonatán fue un regalo que Dios le dio a David. Eso está impresionante, porque esa es la verdad. O sea, recordemos la amistad entre David y Jonatán. La amistad, amados hermanos, es un regalo que Dios nos da, de verdad. Y de pronto es difícil tener amigos. Eso también es otro punto. Es difícil tener un amigo genuino, un amigo sincero. Pero vemos que a la luz de la Biblia sí se puede, ¿no? Jesucristo nos llamó amigos, ¿sí? Y David y Jonatán entablaron una relación de amistad muy, muy profunda. Entonces, pues cada amigo que tengas, valóralo mucho, de verdad, porque es un regalo de Dios. Cuando tienes un amigo, Dios te lo da, y eso es increíble, ¿no? Entonces podemos ver que Jonatán fue un regalo que Dios le dio a David, y Dios se lo dio a este hombre. Y entonces Jonatán fue
un amigo que Dios le dio a David. Y Jonatán estuvo en algunos momentos difíciles al lado de David. Incluso recordemos aquel capítulo en el que vimos cuando Jonatán defendió a David de Saúl su padre, ¿se acuerdan? De pronto Saúl llega y dicen, ya les abre sinceramente el corazón a todos sus hombres y les dice, quiero que maten al hijo de Isaí. Entonces Jonatán valientemente le dice, padre, o sea, pues ¿qué te ha hecho David? Él ha peleado las batallas a favor tuyo, a favor del pueblo de Dios. ¿Qué de mal hay en él? Y recordemos que en aquel capítulo Jonatán le dijo a Saúl su padre, si tú matas a este hombre, pecarás y no vas a ser inocente por matar a David, ¿de acuerdo? Y entonces podemos ver cómo Jonatán en muchos momentos fue una pieza importante para fortalecer a David, aún en medio de la persecución, cuando Saúl estuvo a punto de capturar a David. Jonatán fue a su encuentro y pudo fortalecerlo. Vimos eso también. Y bueno, nos damos cuenta de esa situación. Entonces, Jonatán fue un amigo de David. Y podemos ver que David ahora estaba llorando y se estaba lamentando por la pérdida de un gran amigo. Estaba llorando y estaba lamentándose por la pérdida de un gran amigo. ¡Qué tremendo! O sea, verdaderamente David y ahora también sus hombres estaban compartiendo este sentimiento de pérdida y David lloraba y se lamentaba por la pérdida de su amigo Jonatán, ¿no? Fue una pérdida muy sensible para David. No solamente David lloraba por Saúl, sino principalmente lloraba por Jonatán. Era su amigo y ahora estaba muerto. Entonces lloraba y se lamentaba y sentía un profundo dolor por la pérdida de su amigo. Bueno, Jesucristo también lloró por un amigo. Juan capítulo 11, versículo 35 nos describe que Jesús lloró. Y lloró por un amigo, por Lázaro. Aunque Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿no? Él iba a su encuentro, de hecho se retrasó, le fue anunciado que estaba gravemente enfermo, a punto de morir, y Jesús dijo, vamos a esperarnos un poco. Y Jesús lo hizo de manera intencional para llegar pues en un momento en el que Lázaro ya estaría sepultado y ya llevaría 4 días en el sepulcro, pero aún así nos dice Juan capítulo 11, versículo 35, que Jesucristo lloró por alguien a quien consideraba su amigo. ¡Qué tremendo! Eso es algo impresionante. Déjenme decirles algo que tiene que ver con la amistad, porque Jesucristo tenía una casa de amigos. Y era esta familia, ¿no? Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Y Jesucristo, por eso vemos constantemente que llegaba a Betania, ¿no? A Betania, ese lugar, porque allí era siempre bien recibido por Lázaro, por Marta y por María, y escuchaban atentamente las palabras de Jesús. Recordemos aquel pasaje en Lucas, ¿no? Donde Jesús llega a la casa ahí de Marta y María, y Marta está con los quehaceres, pero María toma la buena parte, el escuchar la palabra del Señor estando a sus pies. Y Jesucristo podía llegar a la casa de sus amigos y hablarles. Y aquí en Juan capítulo 11, si vemos lo que dijo Marta, lo que dijo María, cuando Jesucristo llega con ellas y le dice, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesucristo les suelta algunas cosas, ¿no? Y estas mujeres dicen, bueno, sí creemos en la resurrección de los muertos, creemos que vendrás a reinar, etcétera. Eso nos deja ver, ¿no?, las pláticas que tenía Jesucristo con sus amigos. Jesús, cuando llegaba ahí a la casa de Lázaro, de Marta, de María, Jesucristo les hablaba de la resurrección de los muertos, les hablaba de pues en fin, o sea, de la resurrección de los muertos, del reino de Cristo, y vemos que esas eran las pláticas que tenía Jesucristo con sus amigos. Y es muy interesante esto. Pero vemos que
la Biblia nos enseña que Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. Hemos leído eso en la Biblia, ¿no? No tenía dónde recostar su cabeza, pero tenía una casa donde podía llegar con sus amigos. Ahí era bien recibido Jesús. Ahí siempre encontraba a una Marta que estaba afanada, pero atendiendo a su amigo. Mira, ¿no te da cuidado, Señor, que no me ayuda en nada? Yo te estoy preparando algo que te encanta, los panes y los peces te encantan, Señor, pero esta no me ayuda. Marta, no te afanes, vente como María, siéntate aquí. Después vemos la manera en la que comemos, la manera, te echamos la mano para hacer la limpieza, pero siéntate aquí igual que tu hermana, ¿no? Y podemos ver que Jesucristo tenía un lugar donde podía llegar y podía recostar su cabeza en la casa de sus amigos, de Lázaro, de Marta y de María. Por eso, insisto en esto, una amistad es un regalo de Dios, hermanos. Es un regalo de Dios. Es difícil tener amigos, también eso hay que decirlo también con claridad. O sea, gente honesta, gente transparente, gente fiel, gente leal, es difícil encontrar. Y si encuentras a uno, agárralo y no lo sueltes. Porque de verdad que es un regalo que Dios nos da, la amistad. Y podemos ver que Jesucristo tenía una casa donde podía llegar y recostar su cabeza y podía hablar con libertad de cosas profundas como la resurrección de los muertos, y podía hablar de muchos temas, ¿no? De muchos temas con mucha honestidad y con claridad ahí con sus amigos. Pero bueno, vemos que Jesús lloró por Lázaro, aunque Jesús sabía lo que iba a hacer con él. Pero vemos esto igual entre David con Jonatán. David lloró y se estaba lamentando por la pérdida de su gran amigo, de un regalo que Dios le había dado, Jonatán. Entonces David estaba siendo muy genuino y muy sincero en llorar y en hacer lamentación y aún dejar de comer por una pérdida muy sensible, no solamente por el ungido de Dios, sino por su amigo Jonatán. Y bueno, también nos dice el versículo 12, regresando a 2 de Samuel capítulo 1, versículo 12, nos dice que David también lloró por el pueblo de Dios, por el pueblo de Jehová, y por la casa, número 3, por el pueblo de Jehová, y número 4, por la casa de Israel. David lloró por esto, por el pueblo y por la casa de Dios. Lloró por esto. Jesucristo lloró también por la ciudad de Jerusalén. Es interesante, David y sus hombres estaban llorando por la casa de Israel, por el pueblo de Jehová. Y Lucas 19:41 nos enseña que Jesús también lloró por Jerusalén, en aquella entrada triunfal a Jerusalén, donde todos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, y los fariseos le decían a Jesucristo, maestro, escucha lo que están diciendo, cállalos. Jesús les dice, si yo les digo que se callen, aún las piedras hablarían. Y entonces nos dice ahí Lucas 19, versículo 41, que cuando llegó cerca de la ciudad, es decir, de Jerusalén, cuando Jesús vio esa ciudad amada, la ciudad, la hermosa herencia de Dios, un lugar tan apreciado por Dios, tan amado por Dios como lo es Jerusalén, ¿sí? Cuando llegó a esa ciudad y la vio, dice este versículo que lloró sobre ella. Lloró sobre esta ciudad. Es la ciudad amada de Dios, es el gozo de toda la tierra, dice la Escritura en un salmo. Entonces, vemos que David lloraba también por el pueblo de Dios y por la casa de Israel. Recordemos que en un momento de persecución, David le hizo dos peticiones a Saúl. Una de ellas es, no me mates, por favor. Y la segunda, bueno, la primera y más importante es, no me expulses, no me eches de mi heredad. Porque David amaba al pueblo de Dios y amaba la casa de Israel, amaba su herencia. Y vemos aquí en David que él lloraba y él se lamentaba también
por esta situación, por el pueblo de Dios, número 3, y por la casa de Israel, número 4. Y podemos ver que Jesucristo, cuando llegó cerca de la ciudad, al ver Jerusalén, también lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Jesús les mandó profetas para que les hablaran el mensaje, y Jesucristo siempre quiso, como la gallina, refugiar a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisieron, nunca quisieron, no identificaron el tiempo de la visita de Dios como hombre a Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y podemos ver que tanto Jesús como David pudieron llorar por esa ciudad amada, por Jerusalén. Y vemos aquí esta situación. Bueno, Mateo 5:4 nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. David lloró por esta ciudad, Jesucristo lloró por esta ciudad, y ellos recibirán consolación. Recibirán un consuelo. Y bueno, la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y esta palabra endecha significa lamentar. Era lo que estaba pasando con David y sus hombres. Ellos estaban llorando y estaban lamentándose por la pérdida de Saúl, de Jonatán, del pueblo de Jehová y la casa de Israel. Compartían esto tanto Jesús como estos hombres. Entonces, pues este asunto de lamentarse, ¿no? Como aparece aquí en 1 Samuel capítulo 2 de Samuel, siempre digo primera porque estoy hablando del capítulo 1, pero es 2 de Samuel capítulo 1. Bueno, versículo 12 nos dice que David y sus hombres lloraron y lamentaron. Y esta palabra lamentación, pues es esta que encontramos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, ¿sí? Y el significado de esta palabra, pues es como arrancarse el cabello y golpearse el pecho. O sea, verdaderamente David estaba muy triste, hermanos. Estaba con un profundo dolor, estaba con una angustia por la pérdida de Saúl, de Jonatán, del pueblo de Dios, ¿sí? Y la casa de Israel. O sea, no era como el amalecita que estaba aparentando dolor y tristeza. David verdaderamente estaba muy triste, hermanos, por esta pérdida en conjunto. O sea, se le sumó todo: Saúl, Jonatán, el pueblo y la casa. Era todo junto. Fue el paquete completo, y David estaba sumergido en una profunda tristeza y en un profundo dolor. Entonces él estaba, cuando dice aquí la Biblia que estaba llorando y estaba lamentándose, era verdad. O sea, estaba en un duelo, en una tristeza muy profunda David. Así se encontraba este hombre. Y bueno, cuando David, sus hombres pudieron ver la sinceridad de su líder llamado David, pues estos hombres también lloraron con David y compartieron el mismo sentimiento. Romanos 12:15 nos dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Entonces los hombres de David también compartieron el mismo sentimiento junto con David. Entonces esto muestra que este versículo 12 nos muestra que el dolor de David por Saúl, por Jonatán, por el pueblo de Dios y por la casa de Israel era real. No estaba aparentando David. No se puso una falsa careta de dolor. Realmente sentía dolor por la pérdida tan sensible en Israel. Entonces vemos esto en David. Bueno, cuando David se enteró de la muerte de Saúl, de Jonatán, del pueblo de Dios y de la casa de Israel, lloró, dice la Biblia, y se estaba lamentando. Y nosotros pudiéramos haber esperado una celebración por la muerte de aquel que perseguía a David, ¿no? Podemos pensar, no, pues todos comenzaron ahí
a hacer fiesta y a celebrar por la muerte de este hombre que perseguía a David y también a los 600. Pero vemos todo lo contrario. David y sus hombres estaban llorando, estaban con una profunda tristeza, con un profundo dolor, se estaban lamentando por esta pérdida que había tenido pues Israel. Entonces podemos ver que a pesar de todo lo que hizo Saúl en contra de David, es decir, de perseguirlo, de no descansar día y noche hasta atrapar a David, ¿sí? Podemos ver que David, amados hermanos, no se amargó por esta situación. Y esto es muy interesante en la vida de David. David no se amargó ante esta situación. Todo lo contrario, David estaba sinceramente triste por la muerte de Saúl, de Jonatán, del pueblo de Dios y por la casa de Israel. O sea, punto donde David estaba llorando y estaba lamentándose, segunda de Samuel capítulo 1 versículo 11 y 12, pero principalmente el 12, donde dice que David lloraba y se lamentaba, ¿sí? Esto nos habla de cómo David ya estaba otra vez completamente de regreso para el Señor, para Dios, porque recordemos que David en un tiempo anterior estaba dispuesto a pelear contra Israel, estaba dispuesto a pelear contra Saúl, contra Jonatán, su amigo, contra el ejército de Israel, contra el pueblo mismo de Israel estaba dispuesto a pelear. Y ya hemos hablado de esto, ¿no? Como él tuvo que sufrir una angustia muy fuerte, se fortaleció en el Señor y recapacitó David. Era como el hijo pródigo del Antiguo Testamento, David. Pero David estaba dispuesto a pelear contra Israel y podemos ver aquí que ahora estaba llorando, no solamente por Saúl, no solamente por Jonatán, sino por el pueblo y por la casa de Israel, por su heredad. Aquella heredad de la cual David tiempo atrás estaba dispuesto a pelear contra ella. Entonces, estas lágrimas, esta tristeza y este dolor era verdaderamente muy genuino en la vida de David. Podemos ver esto. Entonces, los hombres de David tenían sus propias razones para odiar a David, ¿no? Claro, tenían muchas razones para odiar a David. ¿Por qué razón? Porque cuando se unieron a David, ellos también fueron el objeto de la persecución de Saúl. Y aún así, estos hombres tenían muchos motivos para odiar a Saúl, pero no lo hicieron. Ellos vieron el ejemplo de David, de cómo él estaba llorando, de cómo se estaba lamentando por la pérdida de Saúl, Jonatán, del pueblo y de la casa de Israel, y ellos veían la sinceridad en David y respondieron igual que David, de manera idéntica. Qué tremendo, hermanos, porque nos damos cuenta que esos hombres tenían razones suficientes para celebrar la muerte principalmente de Saúl, ¿no? Porque este hombre, Saúl, fue aquel que de pronto provocó en ellos la amargura en espíritu, ¿no? Provocaron que estuvieran endeudados y que estuvieran, ¿cómo decía esa parte? Endeudados con amargura de espíritu. Y déjenme, lo digo mejor de manera textual. Ahí cuando llegaron a buscar a David en la cueva de Adulam, llegaron estos hombres así, llegaron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Así llegaron a David. Entonces, mucha de la aflicción, ¿sí? Muchas de las deudas que tenían y de la amargura de espíritu, Saúl era fue el que causó esto en muchos de estos hombres. No en todos, pero en la mayoría. Entonces ellos tenían razones suficientes para celebrar la muerte de Saúl, pero vemos que no fue así. Ellos respondieron de una manera correcta. Ellos se unieron en este dolor a David y también fueron genuinos en su dolor, en su tristeza que estaba viviendo David por la pérdida pues de todo esto, de Saúl, de Jonatán y del pueblo. Entonces vemos esto, vemos esta situación. Entonces, David, podemos ver aquí que la tristeza
pues lo que nos dice aquí el versículo 12, ya lo hemos dicho, es por Saúl, etcétera, pero también fue por su amigo íntimo, Jonatán. Y no solamente por eso, tenemos que entender que también David estaba sufriendo por el pueblo de Dios como un todo. O sea, el que perdiera esta batalla Israel contra los filisteos fue algo que le dolió profundamente a David, ¿sí? Entonces podemos ver esta situación. David de verdad que le dolió mucho la pérdida del pueblo de Dios contra los filisteos. Entonces lloraba por un todo completo, no solamente por Saúl, sino por su amigo íntimo Jonatán, y también por esta pérdida que tuvo el pueblo de Israel. Lloraba por todo, o sea, fue como un paquete completo por el que lloraba David. Y bueno, David también lloraba por otra razón, que está implícito en este versículo 12, y es lo siguiente: al darse cuenta David que Saúl, que era el rey de la nación de Israel, el ungido de Jehová, había muerto, y también su más probable sucesor, quien era Jonatán, ¿de acuerdo? Quien también había muerto en esta batalla, y que había caído el pueblo y el ejército, y que las ciudades habían sido abandonadas. Entonces David pudo darse cuenta de la peligrosa posición en la que se encontraba toda la nación de Israel, ¿sí? Debido a la muerte del ungido de Dios y de acuerdo a la derrota que sufrió Israel ante los filisteos. David podía percibir que había una peligrosa situación para toda la nación de Israel. Saúl había muerto, Jonatán también, el ejército había sido apabulado por los filisteos, las ciudades habían sido abandonadas por los pobladores. Entonces la situación de su heredad, la situación de la nación de Israel, de aquella tierra donde fluye la leche y la miel, de aquella heredad que Dios le prometió a sus ancestros, ¿no? A sus antepasados, más bien a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora estaban en un peligro. Esa heredad, esa herencia estaba en un peligro muy grande, ¿de acuerdo? Y entonces David también lloraba y se lamentaba y ayunaba por esta situación, porque se daba cuenta de la peligrosa y desesperada situación en la que se encontraba su herencia, la nación de Israel. Entonces David de verdad que estaba ahora sí en unión con Dios y podía darse cuenta de la posición tan peligrosa en la que se encontraba Israel. Ahora podemos preguntarnos, bueno, pues ¿por qué Dios permitió la muerte de Saúl, de Jonatán, del ejército, que las ciudades fueran abandonadas y que Israel fuera derrotado por los filisteos? Bueno, fueron tiempos muy oscuros en la historia de Israel. Esto que vimos anteriormente en el capítulo 31, la derrota de Israel ante los filisteos, la muerte de Saúl, de Jonatán, del ejército, etcétera, etcétera, nos hablan de un tiempo muy oscuro en la historia de Israel. Ellos fueron derrotados por los filisteos en esta guerra debido a que ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Por eso fueron derrotados. ¿Por qué? Porque estaban fuera completamente de la voluntad de Dios, y por eso este pueblo fue derrotado de esta manera. Entonces vemos aquí, amados hermanos, cómo pues a final de cuentas podemos ver cómo esta situación, en este lamento que tuvo David por estas cuatro cosas: por Saúl, por Jonatán, por el pueblo de Dios y por la casa de Israel. Y esto me hace pensar mucho a mí también en relación a la iglesia, amados hermanos, la iglesia, porque pues la iglesia también, o la cristiandad, más bien, la cristiandad está muy extraña en muchos sentidos. Dentro de toda la cristiandad está la iglesia, pero ¿cómo la cristiandad está así, hermanos? Como extraviada, como perdida, como divagando de las cosas verdaderas de Dios, y están en otros asuntos completamente ajenos a Dios. De hecho, la cristiandad a veces pienso que son como los
como los amalecitas, como este joven amalecita que llegó a montar un gran show. Llegó ahí imagínense, o sea, este joven amalecita era un usurpador, ¿no? Era un hombre que despojaba los cuerpos de los muertos, de sus pertenencias, y ahí estaba, ¿no? Como un animal carroñero, ¿no? Como una hiena. Ahí estaba entre los cuerpos en las batallas, viendo a ver qué se encontraba de los cuerpos ahí muertos, ¿no? Y de pronto se encuentra el cuerpo de Saúl. Dice, ay, miren, con suerte por aquí encuentro su corona. Y la agarra. Ay, le voy a quitar el brazalete que tiene en su brazo. Y comenzó a idear todo un show, todo un espectáculo para presentarse delante de David, para querer conmover a David, para quererse ganar el favor de David, para obtener una recompensa de David, ¿no? Y entonces monta toda una escena. Y la cristiandad a veces está así. Hubo una familia hace algunos años que dejó de reunirse en este lugar porque me decía es que extrañamos el show. Bueno, pues ni modo, aquí no damos show, ¿no? Hablamos la palabra de Dios. Entonces, pues ni modo, se fue donde hay show, pues que le vaya bien, ¿no? Pero así está la cristiandad, ¿no? Buscando las luces de colores, el hielo seco, ¿no? Y bueno, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, vemos esta situación. Entonces, David realmente podemos ver que estaba genuinamente llorando, ¿sí? Muy triste, con un profundo dolor por la pérdida del ungido de Jehová, por su amigo íntimo llamado Jonatán, por el pueblo de Dios y por la casa de Israel. Qué tremendo. Pues vamos a dejarla aquí y primero Dios el viernes continuaremos con un poquito más de este capítulo de 2 de Samuel. Pues Padre, te damos gracias por tu pueblo amado. Te damos gracias por tu casa que es la iglesia. Somos nosotros tu pueblo y somos tu casa. Y David lloraba y se lamentaba por la pérdida que hubo en el pueblo de Dios y en la casa de Israel. Y nosotros somos tu pueblo y nosotros somos tu casa. Oh Señor, gracias Señor por hacernos tu pueblo y por hacernos tu morada, tu habitación. Y aquí estamos, Señor. Yo te pido por cada familia que se reúne en este lugar, para que no haya pérdida, Señor. Para que no haya pérdida en el nombre de Jesús. Porque cada familia, Señor, que se reúne en este lugar es tu pueblo y forman parte de tu casa. Así que te damos gracias por cada familia, por cada persona, porque son tu pueblo y son tu morada, tu habitación. Somos tu casa, Señor, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.